Gracias a Dios porque se está cumpliendo un tiempo, estamos cumpliendo, ya vieron ahí 46, ¿verdad? Está el 46 ahí enfrente, aunque se andaba cayendo, a veces de repente nos andamos cuatrapeando los años, pero 46 años está cumpliendo la iglesia. Ya es un periodo de tiempo pues considerable. Ya la juventud, todavía estamos en la juventud, todavía estamos ahí en esos años de fuerza, de habilidad, de capacidad, pero todavía hay que desarrollar muchas cosas. Titulamos a nuestra meditación Tus muchas misericordias. Si ven al final del versículo 18, la segunda parte del verso 18 de la lectura, les voy a pedir que no cierren sus Biblias. Dice, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. No elevamos nuestro ruego a ti confiando en que nosotros somos buenos, sino confiando en que tú nos amas a pesar de que no lo merecemos. La misericordia tiene que ver con eso. El capítulo 9 de Daniel, hemos estado estudiando Daniel y estaba considerando hasta dónde era oportuno para el aniversario, pero me pareció muy oportuno este capítulo 9, porque en este capítulo 9 Daniel se detiene a reflexionar sobre los años que Dios había anunciado a Jeremías que duraría el exilio. Dice el texto, si tienen ahí su Biblia, por favor, para que se cumpliesen las desolaciones de Jerusalén. Versículo 2 dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones en Jerusalén, en 70 años. Y ya sé que algunos van a decir, ay, ahí está hablando de un periodo de tiempo en que Dios estaba castigando al pueblo de Dios por haberse portado mal. Dios los había llevado al exilio. Pero yo quisiera que consideráramos un aspecto que me parece uno de los temas centrales en todo el libro de Daniel, que es Dios tiene el control siempre del tiempo. Dios gobierna en el tiempo. El tiempo es un regalo que Dios nos da a todos por igual. Todos tenemos exactamente las mismas 24 horas del día y cada quien vamos a dar cuenta de qué es lo que hemos hecho con ese regalo que Dios nos da, el tiempo, ¿verdad? Y es bastante interesante cómo la Biblia nos habla acerca del tiempo. En el griego, en el Nuevo Testamento, hay dos palabras por lo menos que tienen que ver con el tiempo. Una es cronos y la otra es kairos. El cronos tiene que ver con, dicen, el tiempo lineal. El antes, el ahora, el después. El antes desde la eternidad, el ahora y el después. Y el Señor Jesús, ahí en Apocalipsis 1 se presenta como el alfa, el omega, el principio, el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, y nos presenta la Biblia a Dios como creador del tiempo, esta dimensión en la que nosotros nos movemos, y nosotros a veces como que siempre estamos inmersos en el tiempo y creemos que todas las cosas deben de estar sujetas al tiempo, y no, definitivamente Dios no está sujeta al tiempo, Él creó el tiempo. Pero en el pensamiento hebreo va todavía un poco más allá, y en Daniel estamos hablando en este tiempo en que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, y ahí usa otras palabras como Zman, Olam y Dam, que estas palabras tienen que ver con periodos de tiempo, que algunas de estas palabras tienen que ver con toda una era, un periodo de tiempo muy largo, o un tiempo fijo como el día, la semana, el mes, el año. Y la palabra que se usa aquí en Daniel habla especialmente sobre esos periodos de tiempo, esos periodos fijos. Y los que han estado conmigo meditando acerca de este libro de Daniel van a recordar un poco acerca de esto. Voy a ir muy rápido en el libro de Daniel, el capítulo 2, en el primer sueño de Nabucodonosor. Ahí Daniel, cuando interpreta el sueño,
le dice a Nabucodonosor los días, refiriéndose a tiempos en que habrían de venir. Fíjense, leo nada más algunas frases del versículo 44 del capítulo 2. En los días de estos reyes, es decir, cuando estos tiempos se cumplan, estos periodos, y después en ese mismo capítulo, el versículo 45, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, en el tiempo, cómo Dios es el que viene manejando los tiempos. Y en el capítulo 4, en el segundo sueño de Nabucodonosor, otra vez vuelve a tocar el aspecto del tiempo y los tiempos. Fíjense, en el capítulo 4 varias veces se repite esta expresión, 7 tiempos. 7 tiempos. Nada más voy a leerla en el versículo 16. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Está hablando de Nabucodonosor, que Dios lo iba a probar porque él, siendo el principal gobernante en ese tiempo, en esa época, Dios le iba a hacer reconocer que Dios es el que tiene el control del tiempo. Y en el versículo 34 de ese capítulo 4 dice, mas al fin del tiempo, y lo leo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. ¿Se acuerdan de esta palabra? Dios gobierna siempre por todos los tiempos. Y como dije, esa palabra es una palabra clave a lo largo de todo este libro. En el capítulo 7, fíjense esta frase tan interesante cuando está hablando de los tiempos, el capítulo 7, el versículo 25, fíjense cómo lo repite. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Como que ya está medio raro eso del tiempo ahí en Daniel. Pero si seguimos leyendo todo el libro de Daniel y si ponemos mucha atención en el aspecto que tiene que ver con el tiempo, nos vamos a dar cuenta y habremos de entender que lo que Daniel y la palabra de Dios nos quiere enseñar es que Dios controla el tiempo. Dios tiene el control sobre todo lo que pasa durante el tiempo. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, los tiempos se cumplen. Delante de Dios siempre están determinados. Nuestro tiempo tiene un límite. Ya hemos hablado de esto en alguna ocasión. Nuestros días están contados. Todos nuestros días. Así como dice la Biblia que nuestros cabellos están contados, también la Biblia nos enseña que nuestros días están contados. Qué bueno que no sabemos cuántos días vamos a vivir, ¿verdad? Porque algunos ya estarían nerviosos. Sí, ¿no? Pero la Biblia también nos enseña que somos responsables delante de Dios de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer en el tiempo que Él nos ha dado. El Salmo 90, versículo 12, un texto muy conocido, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que cada día nosotros reflexionemos sobre lo que hago, sobre lo que dejo de hacer. Y allá en Colosenses el apóstol Pablo les dice: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo, porque es importante siempre que se cumple un periodo también, que nos detengamos, que reflexionemos sobre lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer y sobre cómo Dios nos guarda y nos sostiene a pesar de todo esto.
Titulamos, repito, a nuestra meditación, tus muchas misericordias. Y basados en este versículo 18 del capítulo 9, donde dice que nos acercamos a Dios por sus muchas misericordias. La misericordia y la gracia son palabras que generalmente van de la mano y siempre las mencionamos como juntas, la misericordia y la gracia, porque las dos tienen que ver con cosas que no merecemos. La misericordia tiene que ver con el amor que no merecemos, el amor que Dios nos da aunque no lo merecemos. Y la gracia tiene que ver con el regalo que Dios nos da que no nos merecemos. Las dos cosas tienen que ver con algo que no merecemos. Y entonces algo bien interesante que Daniel viene reflexionando, y si pusieron atención en nuestra porción de la palabra de Dios, como Daniel reconoce que solamente por la misericordia de Dios es que nos encontramos aquí. Puede haber muchas situaciones a nuestro alrededor. Podemos estar pasando tal vez por pruebas o no sé, diferentes cosas. Pero si hoy estamos aquí y además tenemos la capacidad de seguir adelante hacia un lugar mejor, hacia lo que Dios ha prometido a su pueblo, porque Dios lo que había prometido al pueblo y lo que estaba viendo Daniel es que Dios iba a restaurar a su pueblo. Si hoy estamos aquí, aunque hemos pasado 1000 penurias, 1000 situaciones, y si tenemos hoy esa capacidad para salir adelante, es por la misericordia de Dios. Y algo que describe Daniel en este pasaje es, siendo Dios quien es, siempre quiere lo mejor para su pueblo. Repito, siendo Dios quien es, siempre quiere lo mejor para su pueblo. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el Dios que describe Daniel? Versículo 4, está ahí conmigo, estamos en el capítulo 9. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y las misericordias con los que te aman y guardan tus mandamientos. Luego en el versículo 7, que también describe en una frase a Dios, dice, tuya es, Señor, la justicia. Y más adelante en el versículo 12, también en frases que nos dejan ver cómo es Dios, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros. Dios, según nos describe Daniel, es un Dios grande. Dios es un Dios grande. Y hemos explicado cómo Daniel continuamente hace referencia a esto con el nombre que usa de Dios específicamente en este libro. Le llama el Altísimo. Nabucodonosor, siendo el soberano de esos tiempos, llama a Dios el Altísimo. Y hemos explicado este nombre de Dios porque quiere decir el que no puede estar nadie arriba de él. Es tan grande, es tan majestuoso, es tan poderoso que nadie puede estar arriba de él. Es Dios el Altísimo. Él tenía que reconocer, Nabucodonosor, por eso le pasó lo que pasó, que no era por su capacidad, no era porque fuera un gran estratega militar, no era porque fuera un excelente administrador que había alcanzado lo que había alcanzado. Él tenía que reconocer que estaba ahí por la misericordia de Dios y que el más grande sobre todas las cosas solamente es Dios. Daniel lo describe entonces también como el digno de ser temido. Y si entendemos el aspecto de la grandeza de Dios y reconocemos realmente lo grande y lo majestuoso de Él, entendemos también que nosotros debemos que quebrantarnos y nosotros no somos nada delante de Él. Es digno
de ser temido. Y no hablo solamente de respeto, hablo de temor, de pavor, por quien es Él. Mucha gente dice, no, Dios es mi cuate. Dios, no, si yo le hablo hasta de tú, es mi cuate. Si supieras quién es, si supieras realmente a lo que Él es y lo que representa, ibas a caer humillado delante de Él, reconociendo su grandeza. Es digno de ser temido. Daniel, siendo quien era, decía, no, Dios es digno de ser temido. Si ustedes leen detenidamente todo el libro, hay ocasiones, por lo menos 3 ocasiones, que Daniel dice, cuando vi esta visión y cuando se me presentó esto, se me fueron las fuerzas, porque tan sorprendente era lo que estaba viendo, tan maravilloso y tan incapaz yo de poder entender, que se me iban las fuerzas y me quebrantaba y quedaba ahí tumbado. También Daniel describe a Dios como el que guarda el pacto. Y esa parte, esa palabra es un poquito pues interesante, difícil para algunos entender, porque Daniel está usando esta expresión refiriéndose al plan perfecto de Dios para salvación del pueblo. Es decir, tú eres fiel, tú guardas el pacto. Dios hizo un pacto. Los teólogos hablan de 2 pactos, el pacto de obras y el pacto de gracia. Y el pacto de obras el hombre lo rompió desde el Edén. Y ahí desde el mismo Edén, la Escritura nos narra cómo Dios también restituye a través de este pacto de gracias en el protoevangelio. Cuando le dice, de tu simiente, esta simiente de la mujer va a pisar en la cabeza a la serpiente, ¿verdad? Y más adelante, cuando Abraham le dice que de su simiente iban a ser benditas todas las naciones. Está hablando Dios de esto. Daniel está hablando de esto ahí cuando se está refiriendo el pacto. Y yo podría decir sí. ¿Y por qué lo afirmamos? Porque el pueblo de Israel era la simiente. Y en ese momento se encontraba en el exilio, disperso. Aparentemente, para algunos no había pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo habría de venir el Mesías, la promesa? Entonces, Daniel está diciendo, tú guardas el pacto, tú prometiste que va a venir el enviado, tú que lo guardas. Dijimos que también lo describe como justo. Y Daniel hace énfasis en la justicia de Dios, siempre actuando y siempre va a hacer las cosas de tal manera que la justicia se cumpla, sus leyes, sus preceptos, que por cierto es lo mejor para nosotros siempre, ¿verdad? A veces las leyes, los mandatos, cuando alguien nos manda algo o nos impone algo, a veces nos es gravoso, nos duele o nos cuesta trabajo cumplirlo, ¿verdad? Pero cuando entendemos que esas cosas son para nuestro bien y para que estemos mejor, entonces pensamos en sí hacerlos. Los papás quieren lo mejor para los hijos y los hijos a veces dicen a los padres, no me entiendes, no me quieres, no me amas, porque me pides esto, ¿verdad? Ya cuando los hijos son grandes, se casan y ya tienen sus hijos también, muchas veces van a decir, ahora entiendo lo que tú me querías decir cuando me decías que no hiciera esto. Y así nos pasa muchas veces con Dios, porque muchas veces nosotros le decimos a Dios, eso que me pides es demasiado, tú no entiendes por las que estoy pasando aquí. Pero Dios, que tiene el panorama completo, nos dice, esto es lo mejor para ti. Esto es lo mejor para ti. Hay que hacerlo de esta manera. Dios cumple, dijimos, que es alguna de las características que describe Daniel en este capítulo. Definitivamente Dios no era un consentidor, o no es un consentidor.
Si dice que va a hacer algo, no es como los papás que le dicen, te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a regañar, o vas a... Y los papás nunca le dan la nalgada, o nunca le quitan el dispositivo, o nunca, bueno, son los nuevos castigos, nunca le exhortan o reprenden. Dios sí cumple, y había cumplido al pueblo de Israel, y lo había llevado al exilio, y le había mostrado. Aquí hay algo importante que me gustaría considerar antes de seguir. Y es una frase que por años hemos repetido y que debemos reflexionar si realmente es así. La frase es: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Sí han escuchado esa frase? Tal vez algunos. Hoy creo que debemos detenernos y reflexionar que no, realmente no es así. Definitivamente esa no es la manera. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Lo repito, Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Dios ama al pecador arrepentido. Lo repito, Dios ama al pecador arrepentido. Y alguien que de veras cambia su forma de pensar. Porque Dios es el que cambia nuestro corazón. Dios es el que nos da un nuevo corazón y nos mueve al arrepentimiento. Si el pueblo, pensando en Daniel y el momento histórico que está él hablando, se encontraba en esa situación, si estaba en el exilio, era porque Dios había castigado a su pueblo. Muchos del pueblo de Dios decían: Dios no nos va a castigar, ¿se acuerdan? Pero muchos del pueblo de Dios en ese momento, cuando Daniel está diciendo, habían muerto, y a Jeremías le tocó ver cosas tremendas cuando el pueblo fue llevado al exilio. Muchos habían sido castigados en una forma que nosotros diríamos: qué crueldad, qué... Nada más menciono dos aspectos que la Biblia nos señala: los hijos estrellados contra la roca. Los hijos estrellados por los enemigos contra la roca. O madres comiéndose a sus propios hijos. Eso le tocó ver a Jeremías. Dios había castigado a su pueblo. Entonces, cuando decimos esta parte, Dios ama al pecador, tenemos que considerar mucho este aspecto. El tema que hemos mencionado es que Daniel, y que lo que nos habla el pasaje es sobre la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Versículo 4, 3 veces lo menciona en este capítulo, estamos en el 9 de Daniel. Oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia, y pongamos atención, con los que te aman y guardan tus mandamientos. Resalto, con los que te aman y guardan tus mandamientos. Luego en el verso 9, leo desde el 8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y el verso 18, que fue el que leímos al principio, ¿verdad? Pero ahora sí lo voy a leer completo. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Entonces, decía en el verso 4, resalté la parte
los que aman y guardan ¿qué? Tus mandamientos. Algunos podrían argumentar o decir, eso es salvación por obras. Y tengo que decirles que no, definitivamente no. El pecador arrepentido siente vergüenza, siente tristeza por su pecado. Ama a Dios y se esfuerza realmente por guardar la ley de Dios. Si definitivamente, mientras estemos en este mundo, seguiremos pecando. Pero hay una diferencia muy grande entre el que se conforma y sigue pecando y dice, bueno, pues si sigo pecando, pues al fin Dios me perdona, ¿no? Esa persona más bien es un cínico. Esa persona más bien es alguien desvergonzado que dice, Dios. Pero el que ama a Dios, aunque sigue pecando, porque todos seguimos pecando, tenemos que reconocer, se esfuerza día con día. Se esfuerza día con día. El arrepentido ama a Dios, ama la ley de Dios y quiere vivir una vida que agrade a Dios. En el segundo texto que leí, el versículo 8, es esa parte que dice, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes. En este texto vemos claramente no solo la expresión, sino la actitud de alguien que reconoce su pecado y su condición. No es alguien que dice, al fin no tiene nada de malo, pues yo. O a ver, que me digan que todos lo hacen. No, ¿verdad? Es alguien que está humillado, que está confundido, que reconoce su condición, que dice, ¿cómo pude hacer esto que no es lo que quiero hacer? Como el apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Ay, Dios mío, ayúdame. Daniel, que llegó a tener una posición de gobierno prominente y siendo él quien era, en esta oración es bastante interesante que él dice, nosotros siempre se incluye, hemos pecado. Y nosotros podíamos leer Daniel todo lo que hizo, no contaminarse con la comida del rey, dar una interpretación a los sueños de Nabucodonosor, estar dispuesto a ir al pozo de los leones, pero él tenía que seguir orando. No, pues decimos, no, es San Daniel, no, ya está un pasitito. Pero él siempre dice, hemos pecado, nosotros somos los que hemos fallado, nosotros tenemos la confusión de rostro. Finalmente, en nuestro texto, el 18, que fue donde tomamos es una oración, o es la parte de esta oración que empieza desde el capítulo de los primeros versículos. Y es muy importante lo que dice acerca de Dios. No que Él sea muy justo, todo lo contrario, Él reconoce que ha fallado, que si nosotros nos acercamos a Dios, no es por nuestra justicia, sino es por sus muchas misericordias. Porque aunque no lo merecemos y aunque hemos fallado, por la misericordia de Dios es que nos podemos acercar a Él. Reflexionando sobre esto, y si se fijan es la parte final de la oración. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos en repetidas ocasiones a orar. El Padre Nuestro fue cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Pero en varias ocasiones, y si leemos el Evangelio de Juan, en repetidas ocasiones el Señor Jesús le dice a los discípulos, para que todo lo que pidieres al Padre, ¿se acuerdan cómo dice? En mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que cuando nos acerquemos a Dios, cuando le pidamos a Dios, cuando nosotros le digamos, Señor, tengo esta necesidad, se la pidamos ¿qué? En su nombre.
en el nombre de Jesús. Repito, en varias ocasiones el Señor Jesús les dice esto a sus discípulos. Juan 14, más de 2 veces, Juan 15, lo vuelve a repetir. Lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y entonces cuando leo, y lo que está diciendo Daniel, Señor, me acerco a ti no por lo bueno que yo sea, sino por tu misericordia, por ese amor que no me merezco. Y la más grande expresión de amor que no merecemos, Dios nos la expresó a través de Cristo Jesús. Por tus muchas misericordias, porque aunque no lo merezco, tú enviaste a tu Hijo a morir por mí. Me acerco a ti no por lo bueno que sea, y Daniel era una persona prominente en su momento, ¿no? Me acerco a ti por tu misericordia, por tu misericordia. Jesús es la máxima muestra de amor que Dios nos ha dado a pesar de que no lo merecemos. Hoy como iglesia estamos cumpliendo un periodo de tiempo, 46 años. No 70 como el pueblo de Israel ya para regresar a la tierra prometida. Pero Daniel estaba haciendo cuentas y estaba reflexionando sobre el tiempo y estaba considerando, algunos probablemente añorando los tiempos pasados, ¿verdad? Ay, siempre, ay, me acuerdo cuando, ay, y recordamos muchas cosas. Otros tal vez diciendo, ay, pues deberíamos estar mucho mejor, ¿verdad? Porque ya han pasado tantos años y como iglesia seguimos dormiditos. A pesar de todas esas cosas, si hemos vivido y hemos pasado tiempos buenos y tiempos malos, pero si hoy estamos aquí con todas esa serie de situaciones, es por la misericordia de Dios en que podemos detenernos, reflexionar y decir, Señor, tú tienes promesa para nosotros. Fíjense que Daniel en su oración nunca es alguien que está reclamando, declarando, pero él se quebranta delante de Dios. Y si hoy estamos aquí, si tú consideras que deberíamos estar mejor, pero hoy estamos aquí, es por la pura misericordia de Dios. Reconozcamos nuestra condición, nuestra posición. Y yo creo que si tú mismo dices, es que deberíamos estar, tendríamos que decir, es que yo soy el que he fallado. Yo soy el que tal vez no he hecho la parte que me corresponde. Y tengo que hacer algo que a mí me toca. No he cumplido todo y la oración de Daniel es eso, Señor, yo te he fallado, siendo Daniel, Señor, no hemos hecho todo lo que nos corresponde y si estamos aquí, nada más es por nuestra culpa. No hemos alcanzado lo que deberíamos porque tú eres fiel. Tú sí cumples lo que prometes, tú eres justo y tú haces las cosas bien. La invitación en esta hora. La pregunta primera es, ¿tú has hecho la parte que te corresponde? ¿Tú has hecho la parte que te corresponde? Si no hemos hecho la parte que nos toca hacer, humillémonos delante de Dios. Pidamos de su misericordia. Dios es fiel.
Dios es grande. Él es el dueño de todo. Él gobierna. Él ha prometido llevarnos. Reconozcamos nuestro pecado, nuestra condición. Y confiemos en sus muchas misericordias. Confiemos en su gran amor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por quien, siendo quien tú eres y siendo quien nosotros somos, tú te dignas a mirarnos. Perdónanos si hemos fallado, Padre Celestial. Perdónanos si no hemos hecho todo lo que nos corresponde, Padre. Queremos pedir que nos perdones, Padre Celestial, y que tengas misericordia de esta tu iglesia Betania. 46 años, Señor. Despierta, Señor, a esta iglesia Betania. Mueve, Señor, tú los corazones y llévanos, guíanos, no por nosotros, por tu nombre, Señor. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado. No por nosotros, porque nosotros somos débiles y fallamos, sino por tus muchas misericordias. Tu nombre sea exaltado, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.